Amados hermanos, vamos a dar inicio a un estudio titulado Los dos testigos. Este texto lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 11 verso 1 en adelante, que dice: luego me fue entregada una caña semejante a una vara, y el ángel estaba de pie diciendo: levántate y mide el templo del Elohim, el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y yo pondré a mis dos testigos, y ellos profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos. Y si alguno pretende causarle daño, debe ser muerto del mismo modo. Estos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante esos días. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia salvaje que sube del abismo profundo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y sus cadáveres yacerán en la amplia calle de la gran ciudad, la cual es espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Adón. Y sus cadáveres serán contemplados por los pueblos, linajes, naciones y lenguas durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se regocijarán a causa de ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el espíritu de vida de parte del Elohim entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre los que lo vieron. Y escucharon una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Entonces subieron al cielo en una nube, y sus adversarios lo vieron. Y en ese mismo momento se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y el número de los hombres que murieron a causa del terremoto fue de 7000. Pero los que sobrevivieron, llenos de terror, dieron gloria a Dios. Ha pasado el segundo ay, he aquí el tercer ay viene pronto. Vamos a hablar de estos dos personajes, de los cuales está profetizado en Apocalipsis capítulo 11. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de los dos olivos? Tienen ellos como característica que sale fuego de su boca para consumir a sus enemigos. Segundo, si alguno pretende hacerle daño, debe ser muerto del mismo modo. O sea que las personas que quieran hacerle daño en el tiempo que le ha sido asignado a los dos testigos, ellos deben de morir de la misma forma. También estos tienen el poder para cerrar el cielo, para que no llueva en esos días. También estos tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir a la tierra con toda clase de plagas las veces que ellos quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia salvaje, aquella que sube del abismo, que es el anti-Mashiach, hará guerra contra ellos y los vencerá. Estos dos testigos tienen la misma unción o el mismo espíritu de hombres como Moisés y como Elías. Entonces, yo quiero hablar de las características de los dos testigos, que es una característica que no será nuevo en ellos, sino
que es algo que ya ha sucedido y que ese tipo de característica o ese mismo tipo de espíritu se ha manifestado en Moisés y en Elías. Entonces, es bueno que nosotros podamos analizar qué harán los dos testigos y por qué razón se les permitirá hacer esto. Por ejemplo, una característica muy importante de los días que durará o el tiempo que durará el periodo de los dos testigos concuerdan con varios eventos que están registrados en el libro de Apocalipsis. Primero, los gentiles hollarán la santa ciudad de Jerusalén por 42 meses, que son 3 años y medio según Apocalipsis 11:2. Los dos testigos también su ministerio durará 1260 días. Si nosotros dividimos 1260 días entre 30, que es la cantidad de días que tiene un mes conforme a las escrituras, si dividimos los 1260 entre 30 nos da 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. Esto es según Apocalipsis capítulo 11, verso 3. También dice las escrituras que hay una mujer que huirá al desierto, donde Yahweh tiene un lugar preparado para que ella sea sustentada por un espacio de 1260 días. Si hacemos la misma operación matemática del texto anterior que mencionamos, esto nos va a dar los mismos 42 meses, que son 3 años y medio. Otro evento dentro de las escrituras que debe durar la misma cantidad de tiempo está en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, donde se le dará al dragón autoridad para actuar por 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces, estos 4 eventos definidos en el libro de Apocalipsis que hemos mencionado deben de comenzar el mismo día. ¿Cuándo deben de comenzar? Bueno, el gobierno de la bestia debe comenzar en la fiesta de Pesach, porque de la semana 70 de Daniel, el Mesías cumplió la primera semana, por eso su ministerio dura 3 años y medio, el ministerio de Yahshua HaMashiach, y terminó cuando él muere clavado en el madero en la fiesta de Pesach. Entonces, tanto el gobierno de la bestia como que los gentiles hollarán la santa ciudad, como el inicio del ministerio de los 2 olivos y aquella mujer que es sustentada en el desierto, en un lugar que fue preparado por Yahweh. Estos 4 eventos proféticos tienen que comenzar el mismo día, que es en la fiesta de Pesach, y deben de terminar el mismo día, que es en la fiesta de Yom Kippur, el día del trompetazo, donde los muertos de Mashiach deben resucitar y los que estén vivos deberán ser levantados conjuntamente con él. La razón es que los 2 testigos van a morir asesinados por la bestia en una confrontación. La bestia lo asesinará y sus cadáveres serán expuestos por 3 días y medio. Dice que la humanidad no permitirá que sus cadáveres sean sepultados, sino que ellos exhibirán como un trofeo el cuerpo de estos 2 testigos hasta aquel día cuando ellos sean resucitados. El día que ellos sean resucitados es el día de Yom Teruah, y ellos no van a resucitar solos. Lo que pasa es que el capítulo 11 es un capítulo que está destinado a la labor de los 2 testigos. Ahora bien, vamos a ver la característica de los 2 testigos
Y voy a hablar ahora de las características con relación a Moisés. Primero, la primer señal que podemos nosotros ver de Moisés, o no la primer señal, sino cuando él fue llamado, cuando él vio que la zarza ardía, en Éxodo capítulo 3. Moisés le fue revelado el nombre del Eterno. Una de las cosas que deben revelar los dos testigos es el nombre de Yahweh Sebaot, el Elohim de la tierra de Israel. Porque Moisés llega a Egipto, entonces empiezan a manifestarse una serie de señales sobre su vida. Por ejemplo, la vara que se convierte en serpiente, que era la vara de Aarón, conforme a Éxodo capítulo 7, verso 8 a verso 3. Luego viene la primera plaga, que es la plaga de cuando las aguas se convirtieron en sangre, según Éxodo capítulo 7, verso 14 al verso 25. Luego vino la segunda plaga. La segunda plaga está en Éxodo, capítulo 8, verso 1 al verso 15. Después de la plaga de la rana, que fue la segunda, entonces vino la tercera plaga, que es la plaga de los piojos en las personas y en las bestias. Luego vino la cuarta plaga, que es la plaga de los insectos que invaden a todo Egipto. Luego viene la quinta plaga, que es la plaga donde hubo la mortandad del ganado. Luego vino la sexta plaga. Esta sexta plaga de úlcera que se propagó por todo Egipto, conforme a Éxodo capítulo 9, verso 8 al verso 12. Luego se produjo la séptima plaga, que fue la plaga de los granizos, que cayó sobre toda la tierra de Egipto, conforme a Éxodo capítulo 9, verso 13 al verso 36. Luego vino la octava plaga, que es la plaga de la langosta, que está en Éxodo capítulo 10, verso 1 al verso 20. Luego vino la novena plaga, que son las de las tinieblas que cubrieron a todo Egipto, conforme a Éxodo capítulo 10, verso 21 al verso 29. Y luego está la mortandad de los primogénitos, que ocurrió la noche de la cena de Pesaj. En relación al profeta Elías, el ministerio de Elías se produce en la época del malvado rey Acaz, rey de Israel o rey de la tribu del norte. La primera señal que se produce a través del profeta Elías fue que él predijo la sequía que azotaría a todo Israel por 3 años y medio, conforme a Primera de Reyes 1:7. Luego de esto, él fue enviado a la viuda de Sarepta, y allí en la viuda de Sarepta, el Eterno multiplicó los panes y a esta mujer para mantener al profeta Elías. Luego, esto es conforme a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. Luego la viuda de Sarepta se le murió su hijo, y entonces el profeta Elías lo resucitó, conforme a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 al verso 24. Luego entonces vino la famosa confrontación del profeta Elías versus los profetas de Baal, que está registrado en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al verso 40. Aquí es donde el profeta Elías hace un llamado al reino de Israel para que vuelvan a Yahweh su Elohim. Luego, Elías ora por la lluvia. 3 años y medio después de haberse iniciado aquella sequía, él oró por la lluvia y ese día llovió, conforme a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al verso 46. Luego, la malvada reina Jezabel amenaza al profeta Elías, y este huyó al monte Oreb.
El monte Oreb es donde está, o mejor dicho, las cordilleras del monte Oreb, es donde está el monte Sinaí. Allí en el monte Oreb fue donde Yahweh se le aparece a Moisés en la zarza, y donde luego Yahweh le dio la Torá a los hijos de Israel. Entonces Elías huyó hacia el monte Oreb, conforme Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al verso 18. En Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1 al verso 18, el famoso rey Ocosías, aquel rey que mandó a consultar a Belcebú, dios de Ecrón, y el mala de Yahweh, el ángel de Yahweh, le dice a Elías que se interponga en el camino de aquellos siervos del rey Ocosías, y le da una palabra profética donde le profetiza la muerte por no haber consultado a Yahweh, el Elohim de sus padres, y estaba consultando a dioses falsos, a Belcebú, dios de Ecrón. Esto, Elías le pasa el manto a Eliseo, conforme a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al verso 25, en aquel día donde el profeta Elías cruza el río Jordán, dando con su manto, con su talí, golpeando las aguas del río Jordán. Estas aguas se dividieron, cruzaron él y Eliseo. Luego entonces hubieron un carro prendido en fuego que separó a Elías de Eliseo, y luego hubo un torbellino que lo levantó, y allí entonces el manto de Elías quedó en manos de Eliseo, y allí entonces comienza la labor profética de Eliseo con una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Ahora bien, hay una palabra muy interesante en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 al verso 15, donde se menciona por primera vez lo relacionado al espíritu del profeta Elías. Y esto dice así: y sucedió que mientras ellos conversaban al ir caminando, he aquí que un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó a los dos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Al ver Eliseo aquello, he aquí que él gritó diciendo: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y jamás lo volvió a ver, y habiendo tomado sus ropas, las rasgó en dos partes. Después recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó luego, y parándose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído, y golpeó las aguas diciendo: Oh Yahweh, Elohim de mi señor Elías. Y al golpear también él las aguas del Jordán, éstas se separaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Al ver esto, los discípulos de los profetas que se hallaban en la ribera opuesta en Jericó dijeron: El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces acudieron a su encuentro, y postrándose en tierra ante él. Aquí es donde se menciona por primera vez el asunto del espíritu de Elías. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 al verso. Profecías que han sido dados sobre Elías. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4, verso 5 y verso 6 dice: He aquí que yo envío a ustedes al profeta Elías antes de que venga el grande y terrible día de Yahweh, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, antes de que venga y azote la tierra para devastación. Era algo muy conocido dentro del pueblo judío en la época del Segundo Templo, de que antes de la aparición del Mesías debía manifestarse el profeta Elías. Vamos a ver un texto muy interesante sobre este tema. En Lucas capítulo 1, verso 13 al verso 17, se le dijo a Zacarías con relación al hijo que le había de nacer. Dice de la siguiente manera: Pero el ángel le dijo a Zacarías: No tengas temor, porque ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisheba te dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Johanán, que es Juan. Tendrá gozo y gran regocijo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande en la presencia de Yahweh. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que se tornen a Yahweh su Elohim muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro. Este texto de Lucas se dice que Johanán el Inmersor, se le iba a dar el espíritu de Elías y era quien iba a preparar el camino al Mashiach. Vamos a ver qué dice otro texto de los evangelios con relación a este hecho. En Mateo capítulo 11, versos del 11 al 14 dice: de cierto le digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido otro mayor que Johanán el Inmersor, pero él, menor en el reino de los cielos, es mayor que él. Y desde los días de Johanán el Inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatarán. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Johanán. Y si quieren, admitan que él es Elías, el que estaba preparado para venir. El que tenga oídos para oír, entienda. Aquí el Mashiach está diciendo que Johanán el Inmersor, a quien muchos conocen como Juan el Bautista, tenía el espíritu de Elías y que él era el Elías que había de venir para predicar sobre el arrepentimiento o allanar el camino al Mesías cuando éste se manifestara. Nosotros sabemos que Johanán el Inmersor o Juan el Bautista comenzó su ministerio 6 meses antes que el Mashiach iniciara su ministerio. Los evangelios registran que cuando Johanán el Inmersor empezó a predicar y a llamar al arrepentimiento al pueblo judío de ese entonces, muchos pensaron o creyeron que él era el Mashiach de Israel. Por eso hay textos en los evangelios donde a Johanán le preguntaron si era él o tenían que esperar a otro. Ahora bien, con relación a los dos testigos, siempre se han barajado estos 3 nombres, de que los 2 testigos podrían ser o Enoc o Elías, o podrían ser Moisés y Elías. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace o que mucha gente afirma. Enoc y Elías subieron al cielo, porque muchos entienden que tanto Enoc como Elías subieron al cielo y están allí. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura con relación a esto. ¿Qué dijo Yahshua HaMashiach con relación a esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 12 y verso 13. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Porque nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En ese momento, Yahshua HaMashiach dijo que nadie había ascendido al cielo. Este pronunciamiento del Mashiach descarta que tanto Enoc y Elías hayan subido a los cielos como muchos creen y que estén allí. Porque hasta ese momento ninguno de los dos había ascendido al cielo, porque Yahshua HaMashiach dice que no, que nadie había ascendido al cielo, que solamente el Hijo del Hombre, que era él mismo, era quien había ascendido allí y que estaba allí. Entonces, esto lamentablemente descarta cualquier posibilidad de que tanto Enoc y Elías hayan sido ascendidos a los cielos vivos, porque el Mashiach, quien es la luz del mundo y la vida de los hombres, y aquel en cual no hay mentira, no podía haber mentido con respecto a este hecho. Era un texto que no he tomado
por la gente de un punto de vista lo que él nos enseña, que es Hebreos capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 1 que dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por fe Abel ofreció a Elohim un sacrificio superior al de Caín, por la cual hubo testimonio de que él era justo, y Yahweh testificó respecto a su ofrenda, y por eso, aunque está muerto, él habla. Por la fe Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y no fue hallado, pues Yahweh lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Elohim. Porque sin fe es imposible que alguno agrade al Elohim, porque es necesario que el que se acerca al Elohim crea que él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, fue reverente y preparó un arca para la salvación de su familia. Por tal fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, partiendo hacia el lugar que habría de recibir por herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por fe radicó como extranjero en la tierra que le había sido prometida, como en tierra ajena, habitando en tienda junto con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y ya pasada su edad propició. Dio a luz porque estaba convencida de que el que le prometió era fiel. Así que de uno falto de vigor por su avanzada edad, nacieron múltiples como las estrellas en los cielos y como la arena a la orilla del mar, que es incontable. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella, viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En este texto, aquí se mencionan los nombres de Abel, de Caín, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara. Y dice en el verso 13 que todos estos murieron. Fíjense que este texto no excluye a Enoc, porque no es mencionado en Hebreos capítulo 11. Pero cuando menciona a todos estos personajes, a todas estas personas que existieron, dice que todos ellos murieron y no excluye a Enoc. Por ende, Enoc también murió. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra para traspuesto? Es la palabra griega metapistetmi, que se encuentra en la concordancia de Strong, tanto la palabra 3326 como 5087. Esta palabra significa transferir, literalmente transportar, por imploración, cambio, cambiar de lado, o figurativamente, pervertir, alejar, cambiar, convertir, trasladar, transponer. Viene del griego metepeita, que significa más allá o después. O sea, aquí está claramente que él fue transferido, que él fue transportado a otro lugar. Es lo que significa la palabra le traspuso, o le transportó, o le transfirió, o le cambió de lado. Pero no fue que no murió, porque Hebreos capítulo 11 menciona a un grupo de hombres y de mujeres que todos han sido héroes de la fe, pero que todos murieron. La palabra hebrea para esta palabra es la palabra halat, y tiene una gran variedad de aplicaciones, tanto de forma literal como figurativa. Significa andar, acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar,
busca, caminante, caminar o conducir continuamente, correr, crecer, dar, dejar y desaparecer. Lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, hermanos, Enoc murió. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Todos estos murieron y no excluye a Enoc. En relación al profeta Elías, vamos a ver qué nos enseña la escritura. En Mateo capítulo 17, del 1 al 13 dice: 6 días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua: Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yahshua se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yahshua solo. Cuando descendieron del monte, Yahshua les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yahshua les dijo: A la verdad, Elías viene pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Johanán el inmersor, o sea, de Juan el Bautista. También en Marcos capítulo 1, verso 2 al verso 4 dice: Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Adón, enderezad su senda. Bautizaba a Johanán en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El Marcos está citando a Isaías capítulo 40, verso 3 al verso 5. Texto. Lucas capítulo 7 del 24 al 28 dice: Cuando se fueron los mensajeros de Johanán, comenzó a decir de Johanán a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Johanán el inmersor, pero el más pequeño en el reino del Elohim es mayor que él. Lo que fue dicho por el Mashiach en Lucas capítulo 7 del 24 al 28 sobre Johanán el inmersor, y lo mismo que dijo de él en Mateo 17 del 1 al 13, es el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías cuando se le anunció el nacimiento de Johanán el inmersor, que este sería el Elías. Entonces, Malaquías capítulo 4, verso 4 al verso 5, estaba hablando ¿de quién? Del profeta Elías, pero el que fue enviado, como lo dijo el Mashiach, fue Johanán el inmersor, a quien se le dio el espíritu de Elías. Ahora bien, ¿qué es ser un testigo a la luz de las escrituras? Por ejemplo, en Números capítulo 35, verso 29 al 30 dice: Estas cosas os serán por ordenanza de derecho
por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Esto significa que cuando había un caso, por ejemplo, en este caso de homicidio, el testimonio de una persona no era válido. Habían que se necesitaba el testimonio de 2 o más personas para que una persona fuera declarada culpable de homicidio. Entonces esta persona era muerta. ¿Me entienden? O sea, ser testigo, el que iba a ser testigo en el antiguo Israel de un caso, iba a testificar de un caso, su testimonio era válido si éste concordaba con 2 o más testimonios. Si una persona era encontrado mintiendo sobre un testimonio que era debido a muerte, el testigo falso debía morir. Eso es lo que significa. Vamos a ver otro texto dentro de las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 17, verso 2 al verso 7 dice: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Yahweh tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyereis y hubiera indagado bien la cosa, si esta pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá. El que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Y así quitarás el mal en medio de ti. Una persona era encontrada siendo idólatra, hubiese cometido otro pecado, no podía ser asesinado por un solo testigo. Tenía que ser una persona que diera testimonio, pero testimonio en el sentido de que usted vio lo que esa persona hizo. Y tenían que concordar 2 o más testigos para que la persona fuera apedreada. Primero, ¿por quién? Por los testigos. Por los testigos. Y luego por todo el pueblo. Lo que indica que ser testigo era algo muy serio. No se le permitía a nadie morir por un solo testimonio, para que no fuera un testimonio viciado, mentiroso. Alguien que odiara o aborreciera a esa persona y diera un falso testimonio, entonces esa persona hacía para que no hiciera que esa persona muriese. Tenían que haber 2 o más testigos, y todo falso testigo, todo aquel que daba falso testimonio, también debía morir. Entonces, en conclusión, mis hermanos, un testigo fue alguien que vio con sus ojos. Cuando nosotros hablamos de los 2 testigos del Mesías, de Apocalipsis capítulo 11, evidentemente tenemos que hablar de personas que vieron al Mesías hacer y obrar en milagros. Estamos hablando de hombres que tuvieron que ver al Mesías mandando sobre las aguas, mandando sobre los vientos, levantando a los enfermos, levantando muertos. Estamos hablando de personas que tuvieron que ver al Mesías en lo íntimo, ser testigos de sus hechos y de sus actos, porque muchas de las cosas que el Mesías hizo, la hizo solamente delante de sus discípulos, para que ellos dieran testimonio de él. Por ende, ni Moisés, ni Elías, ni Enoc pueden dar testimonios del Mesías, porque ellos no le vieron en su vida, no vieron al Mesías obrar, caminar sobre las aguas, tener autoridad sobre los sheidim, o sea, sobre los demonios. Entonces, estamos hablando de personas que tienen que dar un testimonio de lo que vieron, ser testigos de lo que vieron. Entonces,
Cuando yo me refiero a ser testigo del Mesías, yo estoy hablando de gente que anduvo con él, que vieron cuando él murió, que lo vieron resucitado, que lo tocaron, que lo vieron transfigurado, que vieron hacer al Mesías toda esta cosa, multiplicar los panes y los peces y toda esta cosa. Porque un testigo a la luz de las Escrituras tenía que ser alguien que fuera testigo presencial. Y como dije en la nota de voz anterior, ni Enoc, ni Moisés, ni Elías fueron testigos presenciales del Mesías en su ministerio aquí en la tierra. Ahora bien, yo voy a leer un pasaje para que muchos podamos entender. Mateo capítulo 16, verso 24 al 28 dice: entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Está diciendo el Mesías aquí, conforme al verso 27 y al verso 28. Él está anunciando que Él vendrá en la gloria de su Padre y que vendrá con sus ángeles y que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Al que hizo el bien, le pagará con el bien, y al que hizo el mal, le pagará con el mal. Pero le anuncia a sus discípulos que Él le estaba anunciando su muerte, que habían algunos de ellos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Viniendo en su reino con quién? En la gloria de su Padre y con sus santos ángeles. Esta gente no podía gustar la muerte, no podía morir. Hay discípulos del Mesías que no iban a morir. Otro texto donde se menciona lo mismo. Marcos capítulo 9, verso 1. Dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino del Elohim venir con su poder. Luego, a partir del verso 2 del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, habla de la transfiguración. Mucha gente han entendido que el Mesías se estaba refiriendo a que Él se transfiguraría. A que Él se transfiguraría. No, hermano, porque Él está diciendo hasta que venga en su reino. Él está hablando de la palabra, aquí está la palabra. Él está hablando de lo que no le hayan venido a venir en su reino. No estaba hablando de la transfiguración. Estaba hablando de un evento mucho más futuro. Mucho más futuro. Está hablando de su segunda venida. Está hablando de su parushía. No está hablando de la transfiguración. Hay gente que lo ha visto de esa forma y no es así. Porque él en el texto de Mateo capítulo 16 dice que no gustarán la muerte hasta que lo vean viniendo a Él en su poder y en su gloria, en su reino, hermano. No es en la transfiguración. No es así. Entonces, mis hermanos queridos, sacando todas estas conclusiones, es evidente que los dos testigos que van a ver la muerte faltando 3 días y medio para el toque del chofar, de la trompeta, tienen que ser 2 discípulos del Mesías que aún no han muerto, que andan por ahí, que nadie sabe quiénes son, pero que cuando inicie el dominio de los gentiles sobre la santa ciudad de Jerusalén, cuando inicie el reino de la bestia, cuando sea perseguida la mujer que será sustentada en el desierto, tienen que aparecer los 2 testigos, que son 2 discípulos del Mesías, los que vieron al Mesías en toda su faceta, en todo
esa manifestación de poder y de unción. Y ellos están por ahí. Y hermanos, el que dijo que estos no gustarían la muerte hasta que no lo vieran en el momento que él viniera en la gloria de su Padre con sus ángeles, es el que no puede mentir, y para él no hay nada imposible. Entonces hay varios de los discípulos del Mesías que están por ahí tranquilos, esperando el momento. Sí, y eso no es nada imposible para nuestro Elohim. Otra cosa que quería compartir con ustedes es que hay un texto que nos enseña algo sumamente poderoso con relación a lo que van a hacer los dos testigos. En Mateo capítulo 16, 19, dice, hablándole a Pedro: y a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, cuando nosotros verificamos los hechos que sucedieron a través de Moisés y de Elías, porque los dos testigos van a tener la autoridad que se le dio a Moisés y que se le dio a Elías, pero todos nosotros sabemos que esa autoridad proviene de Yahweh, y que era Yahweh quien le indicaba tanto a Moisés como a Elías las cosas que ellos debían de hacer. Por ejemplo, cada vez que Moisés iba a dar una señal o iba a ser desatada una plaga, Moisés obedecía la palabra del Eterno. Entonces Moisés desataba eso en la tierra, y eso era desatado desde los cielos. Lo mismo pasó con Elías. Por ejemplo, cuando Elías, en los días de la muerte del rey Ocosías, cuando él declaró que Ocosías iba a morir por estar mandando a consultar a dioses ajenos, a dioses de mentira, recordamos el famoso episodio de los 3 grupos de 50 hombres conjuntamente con sus capitanes. No solamente Elías hizo descender fuego del cielo cuando enfrentó a los profetas de Baales, sino cuando quemó al primer grupo de 50 y el segundo grupo de 50, y el tercero, que fue, se arrodilló ante él y le dijo: ten en estimación mi vida, o sea, no haga descender fuego del cielo y nos mate, por favor. ¿Me entiende? Pero fue el mala de Yahweh quien le indicaba a Elías lo que él tenía que hacer, y fue el que le dijo a Elías: no vete, que él no te va a hacer daño. Entonces los dos testigos van a hacer las cosas que van a hacer. Ellos van a desatar en la tierra estas señales y estas plagas para atormentar a los pecadores, pero esto será desatado desde los cielos. Mientras el Mashiach va desatando los rollos, los sellos del rollo que le fue entregado en los cielos, él lo va a hacer en consonancia o en unidad con sus dos testigos aquí en la tierra. Así que, hermano mío, así como serán las cosas, la autoridad que a estos hombres se les dará proviene de Yahweh, pero ellos son los representantes de Yahweh y del Mashiach aquí en la tierra. Mis hermanos, shalom. Yo espero que este estudio ustedes lo hayan podido entender, comprender, escúchenlo bien. Tomen nota de todos los textos bíblicos utilizados, tomen nota de todo lo que dice la Escritura, para que puedan entender esto. Shalom, y que Yahweh Sebaot y Yahshua HaMashiach me lo bendiga en gran manera.